Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, del 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesucristo, te damos gracias por la salvación, sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Tenemos la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El tema de esta ocasión le hemos titulado La santidad en el altar. La santidad en el altar. Creemos firmemente en lo que dice la palabra del Señor, que es necesario, que es indispensable vivir en santidad. ¿Por qué en santidad? Bueno, porque así lo creemos los cristianos y así dice la palabra del Señor, la santidad. La santidad en todo lo que se trate de la vida cristiana es santidad. No la santidad del hombre, no la santidad de la religión, no la santidad de la corporación, de la denominación. La santidad de Dios. Y necesariamente hablas la Biblia de acerca de la santidad de cuerpo y del espíritu. Paz y santidad exterior y la santidad en el espíritu. Hay denominaciones que así lo enseñan, creen en santidad. Hay denominaciones que le dicen: tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que a ti te guste hacer no tiene nada que ver con la santidad en el espíritu. Hay una denominación que se identifica el tabernáculo de santidad. Bueno, para decirnos y para decirle al mundo que ellos creen en la santidad.
la santidad. Este grupo, esta organización me invitó a que asistiera a una conferencia del Ministerio de la Santidad. Pero cuando tú entras al tabernáculo, al templo, a la casa de oración, tienes que usar mascarilla porque cuando entras te da el tufo del puro. Esa secta, esa denominación, esa alianza de ministros, creen en usar el cigarro, el puro, y se identifica el tabernáculo de santidad. Esa no es santidad. La Biblia nos habla estrictamente acerca de la santidad del cuerpo y del espíritu. No se crea que usted puede andar como usted quiera físicamente, que lo que importa es en el espíritu. Pero si en el espíritu no hay santidad, ¿usted cree que en el cuerpo va a haber santidad? No. La Biblia estrictamente nos habla acerca de la santidad. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. En Gálatas, el apóstol Pablo escribe acerca de la santidad. Y le escribe a los corintios, escribe a los hermanos, la iglesia de Galacia. Y allí habla acerca de una escritura. Mira lo que dice allí. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Estas son las palabras que escribe el apóstol Pablo. Capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las obras de la carne, verso 19, son adulterio, fornicación, celos, contiendas, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales hoy digo, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Santidad significa deshacerse de las obras de la carne. Todo lo que no pertenece a Dios. La palabra del Señor
es estrictamente clara. Lo que significa santidad. Por eso le hemos titulado La santidad en el altar, refiriéndose al ministerio. Hay una manera de vivir en santidad. Hay una manera de vivir en santidad. Es necesario indispensablemente que el hombre y que la mujer sea revestido, sea lleno del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Si usted examina el libro de los Hechos capítulo 6, versículo 3, los primeros diáconos que sean de buen testimonio, hombres de fe, hombres de oración, que vivan en santidad. Si usted examina la escritura de la primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, allí nos habla claramente acerca de lo que significa los requisitos. Y mira lo que dice allí la palabra del Señor. Capítulo 3, para los ministros que van a ser ordenados al ministerio. Versículo 2. Es necesario que el hombre sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no amador de ganancias deshonestas. Que tenga a sus hijos en sujeción. Porque el que no tiene cuidado de los suyos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lea usted lo que dice la escritura de la primera de Timoteo capítulo 3. Los requisitos, hablando acerca de la santidad en el altar, la santidad en el ministerio. Vea usted la carta a Tito, Pablo a Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Lea usted la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. La santidad en el liderazgo, que tenga buen testimonio de los de afuera. La santidad, ¿por qué es necesaria la santidad? ¿Cómo podemos vivir en santidad en el cuerpo y en el espíritu? Hay una manera. Vea usted lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8. El Señor recomendó y dijo a sus discípulos: asentar en Jerusalén y no salgáis de allí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que era necesaria la santidad en los primeros apóstoles y discípulos del Señor. Iban a predicar el Evangelio. Pero para poder vivir en santidad, el Señor sabía esto.
Y por eso les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué necesitaban el poder? Para vencer la tentación, poder para vencer los problemas, poder para vencer al enemigo, poder para decirle a Satanás, no más vivo en el mundo para servirte. Soy propiedad y pertenezco a Jesucristo. Pero la única manera necesita el poder, la unción del Espíritu Santo. Y si usted examina el capítulo 2 de los Hechos, verso 37 al 39, allí específicamente dice que se necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir en santidad, en el ministerio, en el liderazgo de la iglesia. Por eso en el capítulo 2 de los Hechos, ahí en el versículo 37 al 39, cuando la gente estaba escuchando el mensaje que Pedro estaba predicando en su primer sermón de Pentecostés, estaban compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Señor sabía, los apóstoles sabían que necesitaban el Espíritu Santo para poder vivir en santidad. ¿Qué diríamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos? Los samaritanos recibieron el mensaje, el versículo 14 al 16, y mandaron a Pedro y a Juan para que oraran por aquellos samaritanos que habían recibido el mensaje, que se habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso mandaron a Pedro y a Juan para que recibieran la unción del Espíritu Santo y fueran llenos de poder. Y cuando comenzaron a orar por ellos, todos comenzaron a recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque los apóstoles creyeron lo que Jesús les dijo, no salgan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan, por eso oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Capítulo 10 de los Hechos tenemos a la primer familia gentil, Cornelio y su familia. Mandaron traer a Pedro para que orara por ellos y les diera el mensaje del plan de salvación. Capítulo 10 de los Hechos, versos 44 al 48. Y mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Luego el apóstol Pedro dijo, ¿puede acaso alguno de vosotros impedir que estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Los apóstoles enfatizaron que los creyentes necesitaban ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. ¿Por qué? La santidad, dijo el Señor en la carta a los Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Qué diríamos del capítulo 19 del libro de los Hechos? Versículo 1 al 7. Pablo ahora ya no es Juan, ahora no es Pedro, ahora no es Felipe, ahora es Pablo. Estaba predicando y se encontró a unos creyentes y les dijo, paz de Cristo. ¿Qué es eso?
Y les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo el día que creyeron? Pues ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Pablo le dice, bueno, entonces, ¿cómo fueron bautizados ustedes? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Pero dijo Pablo, acuérdese que Juan dijo, cree en aquel que viene detrás de mí. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando oyeron esto, todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y mientras estaba bautizándolos y saliendo de las aguas, comenzaron a alabar al Señor. Comenzaron a recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. La única manera como tú y yo podemos vivir en santidad, necesitamos arrepentirnos, convertirnos, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo para poder tener poder, para poder vencer la tentación, vencer al enemigo y tener fuerza para poderle decir al enemigo de nuestras almas, aquí te rompo el contrato. Desde este día yo pertenezco, soy propiedad de Jesucristo. Y traes un letrero espiritual que dice no trespassing. Esta es propiedad privada, pertenece a Jesucristo. Desde ahora en adelante, yo pertenezco a Jesucristo. Y de hoy en adelante yo viviré en santidad, en alma, cuerpo y espíritu, hasta la venida del Señor. La santidad en el altar. Si usted examina la Escritura de Mateo 27, 1 al 5, uno de los discípulos, el tesorero que andaba con el Señor Jesús, dice que participó de la cena del Señor y detrás del bocado entró Satanás. Y tomó control. Y él era codicioso en el dinero. Y estaba robando de lo que se echaba a la ofrenda. El Señor lo sabía. Pero el Señor le dio la libertad para que él hiciera lo que él determinara hacer de su vida. Y detrás del bocado entró Satanás y vendió al maestro, codicioso de las ganancias que se ponían en la ofrenda. ¿Qué diríamos en Hechos capítulo 8, versículos 18 y 19? ¿Se acuerda de aquel mago que fue bautizado cuando Felipe creyó al Evangelio, se bautizó en agua en el nombre de Jesucristo? Pero su corazón no estaba lleno del Espíritu Santo y su mente estaba en el dinero, porque hacía magias, codicioso por el dinero. Y cuando veía que Pedro y Juan oraban por los creyentes y recibían el Espíritu Santo, se le subieron los pensamientos al corazón. Él comenzó a decir, qué bonito ministerio. Yo les voy a decir a Pedro y a Juan que me den su credencial, que me ordenen al ministerio. Esto me gusta. Sabía que podía ganar mucho dinero, porque su mente y su corazón no estaba en el Evangelio. No estaba en el Señor Jesús, estaba en el dinero, la codicia por el dinero.
se acercan a Pedro y Juan y le dicen, ¿por qué no me dan a mí también ese don? Porque cuanta persona yo ponga las manos y la gente reciba el Espíritu Santo y el poder y la promesa del Señor. Y el Señor usó al apóstol para decirle, perezcas tú juntamente con tu dinero. ¿Crees que con tu dinero podrás alcanzar la salvación? Estás oprimido del diablo. Perezcas tú juntamente con tu dinero. ¿Crees que los dones de Dios se compran con dinero? Todavía hay tiempo ahorita. La gente piensa que con el dinero puede ganarse el reino de Dios, puede ganarse la salvación, puede ganarse los dones del Espíritu Santo. Pero el Señor así lo dijo por medio del apóstol. Perezcas tú juntamente con tu dinero. Porque los dones de Dios no se compran con dinero. Si alguien dice que te da un aceitito santificado y mandas una ofrenda, te da un pañuelito ungido y te mandes una ofrenda de $1,000, voy y hago una oración a su casa. Escuche lo que dicen los programas. La gente que no tiene temor de Dios y la gente sencilla, humilde, se cree en lo que la gente dice. Pues él es un ministro. Yo pienso que Dios le dio la autoridad para darnos los dones y darnos las bendiciones en cambio de dinero. No, señor y no, señora. Los dones de Dios no se compran con dinero. La santidad en el altar, la santidad en el ministerio, la santidad en el liderazgo de la iglesia. Señor Jesús, te pido por los enfermos de tu pueblo que están en el hospital, en el asilo de ancianos, en su casa, aquellos que están desahuciados de la ciencia médica. Extiende tu mano sanadora, Señor. Por favor, Dios mío, ten compasión de los enfermos, del pobre, del huérfano, de la viuda, del caminante, del desnudo, el necesitado, de los prisioneros, de los enfermos, de los ancianos, de los domésticos de la fe. Oh Señor, da tu bendición. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Te invitamos cada domingo a las 3 de la tarde, servicio evangelístico. Tú y tu familia están cordialmente invitados. ¿Tienes una petición? Llámanos. 210-364-0913. Orando por ti. Y te deseamos mucha bendición. Entre semana tenemos estudios de la Biblia los martes a las 6:30 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. ¿Tienes una petición? Llámanos. Podemos orar por ti. No te cuesta nada. No vendemos el ministerio. No vendemos la oración. No vendemos el aceite. No vendemos los pañuelos ungidos. Los dones de Dios no se compran con dinero. Que el Señor te bendiga. Ayer te vi. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te